Mónica, bienvenida a platicar con nosotros el día de hoy y, como dije, sobre todo a que nos eduques y nos informes de qué estamos hablando en este tema. Primero, cuéntanos a qué se dedica o cuál es el objetivo de la Liga Antidifamación. Bueno, nuestra organización, que en inglés nos conocen como ADL o en español ADL, somos una organización que lleva trabajando estos temas de odio y discriminación, fundada en 1913 con la misión de detener la difamación del pueblo judío y asegurar un trato justo para todos. Entonces, hace más de 100 años, nuestros fundadores se juntan. Mucho tiene que ver el antisemitismo tremendo que había en esa época y un crimen de odio que hubo en el estado de Georgia. Entonces, en ese sentido, crean esta organización con muy poquita gente y rápidamente empieza a crecer por la necesidad que hay en Estados Unidos de tener una organización que ayude a combatir el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia. O sea, desde el inicio de nuestra organización, fuimos creados con el objetivo de combatir el odio y proteger a la sociedad de este tipo de ideologías, y no nada más de ideologías, sino de gente que toma las armas, como decíamos, de esta persona que atacó en El Paso, ¿no? Entonces, con esa misión llevamos más de 100 años trabajando, tenemos una alianza con los consulados de México, con el gobierno de México, y llevamos ya varios años trabajando estrechamente el tema de la xenofobia, ¿no? Y entonces, en este sentido, fue cuando empezamos a hacer esta alianza tenemos un memorándum de entendimiento incluso con el gobierno de México, y empezamos a dar talleres al personal de los consulados en los temas de crímenes de odio, incidentes de odio, bullying, y esta ideología del supremacismo blanco que es extremista y que es xenófoba, a la cual se adhirió esta persona que hizo el ataque tan terrible en El Paso. Bueno, mi trabajo es consolidar las relaciones que tenemos con las organizaciones latinas y crear nuevas relaciones para ver cómo juntos, en alianza, en coalición, podemos combatir el odio. O sea, nuestro objetivo es combatir el odio y la discriminación, y lo que queremos es hacemos alianzas no nada más con grupos hispanos, sino también con grupos de la comunidad afroamericana, de la comunidad LGBT, o sea, cualquier grupo que es vulnerable y que es víctima de este tipo de cosas, tratamos de hacer esas alianzas. Entonces, yo me especializo por la cuestión del lenguaje, de que también soy una migrante mexicana, en las comunidades hispanas. El que seas, por ejemplo, hispano, que seas moreno como yo, que seas vulnerable, que seas mujer, ¿cómo todos esos factores contribuyen a ponerte en una situación de riesgo? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, creo que esta es una sociedad extremadamente diversa. Ustedes están en Los Ángeles, conocen esta diversidad, este multiculturalismo. No es nada extraño conocer a alguien que tenga, digamos, la piel oscura y que además hable francés y que venga de Europa y que además sea gay. O sea, no es nada extraño ver este tipo de identidades múltiples, ¿no? Y en ese sentido, estas personas son a veces más vulnerables a este tipo de ataques, de crímenes de odio, de incidentes de odio, porque la gente muchas veces te quiere encasillar, ¿no? en una sola identidad. Y la verdad es que en nuestra sociedad muchas personas tenemos varias identidades, ¿no? Yo me incluyo en ese grupo de que tenemos varias identidades. Entonces, a pesar de que cuando definimos lo que es un crimen de odio hablamos de ciertas identidades, muchas víctimas caen en varias de esas identidades. Si no hay delito, no hay crimen de odio. Entonces estamos hablando de que tiene que ser o vandalismo, o un incendio provocado, golpes, homicidio, cualquier cosa que esté dentro de la definición de un delito, un crimen. Pero lo que lo hace especial es que es contra una persona o propiedad, ya sea puede ser contra un individuo, contra un grupo de personas, pero también puede ser contra una mezquita, puede ser contra un centro cultural mexicano, puede ser contra un bar gay, o sea, una propiedad, cuando la víctima es intencionalmente seleccionada por una de las siguientes características. Y las características protegidas en la ley son raza, religión, origen nacional, etnicidad, género, identidad de género, orientación sexual y discapacidad. Esas son todas las características que están protegidas. Entonces, básicamente tenemos un delito contra una persona o propiedad, pero la víctima es seleccionada por una de esas características. Y como decíamos hace un segundo, puede ser una o varias, ¿no? No tiene que ser solamente una. Pero entonces, por ejemplo, yo soy, ojalá,
fuera la dueña de la paletería La Michoacana, y vienen y me hacen cometen el crimen, el delito de vandalismo al poner "Go back to Mexico", vete a México, tú, Wiener o lo que sea. Ahí, ¿cómo hago la denuncia? ¿O cuál es el procedimiento? Perfecto, hablemos del procedimiento. Lo primero es, tú llegas a la heladería, te das cuenta de que esto ha sucedido. Entonces, lo primero, tomas fotografías. Tomas fotografías, toda la evidencia que tú puedas guardar, no tocas nada. Y, de ser posible, en el caso de Los Ángeles, creo que la relación con la policía es buena. Depende del condado, depende del lugar, reportarlo a la policía. Y no tocar nada para permitir al investigador, bueno, tener el máximo número de datos posibles. Igual hay una cámara, igual, o sea, lo más posible para amarrar esto como un caso de crimen de odio. Y sí, el investigador tendría que saber, y por eso el ADL hace mucho trabajo de entrenamiento con la policía. Nosotros también damos estos tipos de entrenamientos de crímenes de odio a la policía para que no lleguen y digan, bueno, píntale encima, no pasa nada, sí, sino que entiendan que es un crimen de odio y que debe de ser investigado como un crimen de odio. Pero lo que oímos todo el tiempo, digo, creo que a todos nos ha pasado tristemente, o a un compadre, a un amigo, que nos gritan, deja de hablar en español, regrésese a su país. Bueno, yo tengo cantidad, creo que es lo más común que yo oigo. Eso se llama un incidente de odio, porque sigue las mismas características del crimen de odio. O sea, me eligieron, ¿por qué me eligen a mí? Porque estoy hablando en español, o por mis características físicas que asumen que soy migrante. Y entonces el mensaje es un mensaje de odio, me escogieron por eso. Entonces siguen las mismas características del crimen de odio, la única diferencia es que en este caso no hay crimen, es lo que llamamos un incidente. Ahora, los incidentes de odio más frecuentes que vemos es que nos gritan algo así, pero también vemos un incidente tremendo que estamos viendo en los últimos años que ha crecido de una manera tremenda, es la distribución de folletos antimigrantes. Sobre todo en campuses universitarios, donde estos grupos de odio están tratando de reclutar gente joven. Y es una de las cosas que le voy a pedir a tu público, que por favor, si ven este tipo de folletos, incluso algunos dicen que por favor llames a ICE, si conoces gente indocumentada, y viene el número ahí para ya sabes, denunciarlos. Entonces, que por favor tomen fotografía de estos folletos o los tomen y los reporten a nosotros, porque nosotros tenemos un centro sobre extremismo que lleva el conteo y busca e investiga este tipo de grupos. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Muy bien. Y nosotros vamos a difundir, siempre estamos difundiendo porque tenemos esta gran colaboración con la Liga Antidifamación, el número de teléfono, la página de internet, para que sepan en dónde poder hacer estas denuncias o mandar esta información tan importante. Entonces, lo que comentaste y se ha hecho viral muchas veces es que vamos al supermercado o algo y entonces nos encontramos con una persona que, ¿por qué hablas español? Y vete de aquí, tú no perteneces. ¿Cuál es la actitud que debemos adoptar, Mónica? Pero ojo con eso, porque si estamos adentro de un supermercado, estamos adentro de un restaurante, ese es un negocio privado, esa ya no es la plaza pública. El ejemplo anterior que hablamos era que alguien se manifiesta en la plaza pública, o yo estoy caminando en la calle y me grita, ¿no? Sí. En el momento en que algo igualito me pasa dentro de un restaurante, adentro del supermercado, es realmente responsabilidad del gerente, del dueño, expulsar a esa persona de su propiedad, ¿no? Por eso nosotros llamamos a la gente que tiene este tipo de negocios a que tenga esta autoridad moral de no permitir este discurso de odio. El discurso de odio no necesariamente tiene que estar permitido en un negocio privado. Y lo mismo aplica a las plataformas de redes sociales. Por eso nosotros hacemos mucho trabajo en cuanto al odio que se está dispersando en redes sociales. Porque las redes sociales al final del camino son un negocio, no son la plaza pública. Entonces, si alguien está difundiendo este tipo de odio en contra de mexicanos, en contra de gays, en contra de judíos, es la responsabilidad de este negocio, del gerente dueño de este negocio, de expulsarlos. Entonces, ahí son los límites del discurso, ¿no? De lo que se llama freedom of speech, ¿no? Del discurso. Quisiera hablar con un tono positivo. O sea, el futuro son nuestros hijos, nuestros nietos, y
queremos crear un mundo mejor para ellos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces es importante que todos participemos de ese trabajo, que todos pongamos nuestro granito de arena para evitar que los estereotipos fructifiquen, para evitar que haya discurso de odio. Cuando escuchemos un chiste haciendo de menos a una raza, a una religión, tenemos que entrar y decir, ¿sabes qué? No es chistoso hablar mal de la gente. Tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, porque al final del camino las palabras importan. Y todos como padres de familia, como maestros, todos podemos hacer algo. Entonces, bueno, yo los invito a que todos participen de este movimiento en contra del odio.